Televisa presenta. Ready, steady, go, go, go. Y ahorita le hablaré un poco sobre los pasos y lo poco que fui entendiendo sobre el ciclo de la glucólisis. Eh, Dice que se puede decir que el ciclo de la glucólisis es un tipo de serie de reacciones que comienza con la glucosa y tiene como un producto final, se podría decir, llegar hasta la molécula del piruvato. En la glucólisis se conocen 9 pasos, de los cuales yo estaré tratando de explicar un poco a continuación. En el primer paso podemos decir eh, de que la glucólisis es la conversión o es una tipo conversión a una glucosa 6-fosfato. Esto se hace mediante una adición de un fosfato en un proceso que necesita una molécula de ATP para poder obtener energía y la acción de la enzima hexoquinasa. Eh, en el paso que estamos hablando, se puede decir que la glucosa 6-fosfato eh, tiene que producir una molécula que se le llama como fructosa 6-fosfato. Está en forma de sustrato eh, para continuar al siguiente paso, ¿verdad? En el siguiente paso es donde se requiere un segundo ATP para agregar un segundo fosfato o fosfatos o una fructosa 6-fosfato. Esto llega a una tal forma que lo convierte en una fructosa 1,6 bifosfato, en donde la enzima que está involucrada en todo es la fosfofructoquinasa. Esta enzima de la que hablamos, la fosfofructoquinasa, tiene la capacidad de controlar cómo se va a ir a continuación. Eh, este proceso requiere un tipo de como que ordenamiento con la inversión de dos moléculas de ATP. Esto hace que la enzima sea catalizada, la cual se le conoce como aldolasa. La aldolasa, la fructosa 1,6 bifosfato es la molécula, esta se divide en dos moléculas de 3 carbonos, la cual se le denomina como fosfato de dihidroxiacetona y una de 3 fosfatos de gliceraldehído, las cuales estas moléculas catalogan como isómeros En el siguiente sería que eh, es catalizado por una triosa fosfato isomerasa. El DHAP o también como fosfato de dihidroxiacetona se organiza rápidamente
para producir un segundo gliceraldehído trifosfato, a tal punto donde se convierte una molécula de glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos cada una respectivamente. En este paso, la glucólisis es donde se convierte en un proceso de generación de energía. Generación de energía, donde es en donde el lugar se produce el ATP. El ATP, en el principio de este proceso, el gliceraldehído 3-fosfato es el que se convierte en 1,3 bisfosfoglicerato, la cual es una adición a otro fosfato. Em, en tal proceso, la molécula de aldehído es donde se convierte en un ácido. Eh, la molécula que se oxida pierde dos electrones y le da esos dos electrones al NAD más que este lo recibe de una buena manera, se podría decir, más un protón para que este NAD más pase a un NADH. Eh, con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, obtenemos dos moléculas de 1,3 bisfosfoglicerato y ahí es donde se sale ganando dos moléculas de NADH de esta última reacción de la que estamos hablando. En el siguiente paso, la parte de la glucólisis es donde se produce ATP. Es donde primero se pasa un fosfato de cada uno de los 1,3 fosfogliceratos que tenemos para poder agregarlo a un ADP y este ADP pueda producir un ATP, lo cual de esto nos puede dejar dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Estas dos moléculas de 3-fosfoglicerato pueden organizarse o juntarse para producir dos fosfogliceratos. Estas dos moléculas que obtenemos de las cuales se llaman dos fosfogliceratos con una tipo acción de la enzima, la cual se llama enolasa, es la que forma dos moléculas de fosfoenilpiruvato. El fosfoenilpiruvato es el sustrato o es el último sustrato para el final, para obtener el paso final de la glucólisis. Y a lo cual llegamos que con la ayuda de esta enzima piruvato quinasa, podemos decir que al final se producen dos moléculas de ATP y dos moléculas de piruvato. Habiendo explicado ya sobre lo de los 9 pasos de la glucólisis, ahora toca dar el paso a el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs debemos de recordarnos que es un proceso que se encarga de producir dióxido de carbono y de liberar energía reutilizable para la célula. En el ciclo de Krebs existen 8 pasos, según explicados, los cuales voy a tratar de explicar lo más breve y resumidamente y que se me entienda también prácticamente, ¿verdad? El primer paso sería el paso a la entrada del acético A y llegada al oxalacetato con una intervención de enzima del citrato sinasa, el cual produce un citrato. El acetilo tiene 2 carbonos y el oxalacetato tiene 4, lo cual esto produce 6 carbonos que forman el citrato, donde se libera el coenzima A y es donde se libera el coenzima A,
que puede ser reusada, perdón. Daríamos siempre paso al segundo paso, el cual es el citrato, en el que el citrato actúa sobre la enzima aconitasa, la cual hace que salga agua, pero que al mismo tiempo entre y produzca el isocitrato. Pasaríamos al paso número 3, el cual es el citrato tiene a la enzima isocitrato deshidrogenasa, lo que significa que que va a liberar hidrógeno, y al entrar el NAD más con el H más suelto, con el H suelto, se va a producir una molécula de NADH que también ocurre que también ocurre en la primera descarboxilación, donde se libera CO2, y todo este proceso obtiene una molécula que se llama acetoglutarato. Acetoglutarato. En el paso número 4, el acetoglutarato es el que actúa con enzima acetoglutarato deshidrogenasa. Lo que quiere significar esto es que ocurre al mismo tiempo, que ocurre lo mismo, perdón, que en lo anterior dicho, solo que aquí entra la coenzima A, lo cual produce succinil-CoA. En el paso 5, el succinil-CoA es el que reacciona con enzima succinil-CoA sintetasa, que hace que libere coenzima A y una IGTP, que vendría siendo lo mismo que el ATP, la energía, lo cual esta se obtiene como resultado un succinato. Daríamos continuidad al paso número 6. El paso número 6, el succinato tiene a la enzima succinato deshidrogenasa, la cual lleva a cabo que el FAD que entre se pueda convertir en FADH2. En FADH2 ¿por qué? Porque esta es la que lleva a cabo la liberación de hidrógenos, que esta liberación de hidrógenos del FADH2 da como un resultado el fumarato. El paso 7 sería donde el fumarato se le añade agua, la cual se le agradece a la enzima fumarasa, y es donde se produce el malato. En el paso 8 y en el último es donde la enzima malato deshidrogenasa hace que el malato libere NADH, gracias a que el NAD más tiene una unión de hidrógenos sueltos, y es donde se forma el oxalacetato, y es donde vuelve otra vez a hacerse el ciclo de Krebs. Eh, Debemos de tener en cuenta que el ciclo de Krebs es un proceso que sucede en las células de todos los seres vivos, que sucede en todos los seres vivos, y es parte de nuestro día a día como humanos, ¿verdad?